Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre las personas que sufren por amar mucho. Mirá qué ¿Cómo interesante. son las personas que sufren por amar mucho y cómo se les ayuda a que no sufran? Sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo se les ayuda para que no sufran? Porque todos conocemos, o somos nosotros mismos, o conocemos a alguien que le pasa esto, ¿no? Personas buenas, de buen corazón, de buenos sentimientos, y que sufren en la vida, sufren mucho, y uno quiere sacarlos y quiere ayudarlos y no sabe cómo, y a veces no sabemos cómo ayudarlos porque son tan buenos que se nos escapan los sentimientos que tienen esas personas a mucha gente, ¿no? Mucha gente no la sabemos comprender, cómo sienten, cómo viven por dentro las cosas para posponerse tanto y pensar tanto en los demás, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer con esta gente? ¿Cómo ayudarla? Primero vamos a entender cómo son. Son personas que son sensibles, son de buenos sentimientos, que son muy amorosas, son muy cálidas, solidarias con todos, solidarias con su familia, solidarias con sus amigos, solidarias con la sociedad, que están primeras en todo lo que tenga que haber un pensamiento de solidaridad, están allí. Entonces, esta gente vive una realidad que es la de todos, pero la vive desde un lugar del dolor, de acompañar el dolor de otra gente. Así como sufre ella, busca acompañar el dolor de otra gente. Entonces decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué siempre preocupado por los demás? Tenés que ser más fuerte, tenés que pensar en vos mismo. Y no le sale, a esa persona no le sale pensar en sí mismo, no le sale ser más fuerte, no le funciona, no va con ellas. Entonces, ¿cómo hacemos para no violentar su naturaleza? Si tu naturaleza es así, ¿cómo hacemos para no violentarlos, para no generar una cosa que los esté haciendo ir contra su propia forma de ser? Bueno, para eso tenemos que comprender el camino de los afectos, el camino de los sentimientos, ¿no? Y cómo esa gente se revitaliza de acuerdo a los sentimientos. Esa gente precisa recobrar su autoestima, recobrar las buenas relaciones, recobrar las relaciones sanas con los demás. Y entonces le tenemos que dar formas de valorarse a sí mismo, como de valorar a los demás, a los que quiere. Y bueno, ¿y qué hacemos con esa persona? O sea, a veces esa persona recibe mejor la ayuda de una persona que lo ayuda con los problemas de su grupo, o de su grupo de pertenencia, o de su familia, que con la ayuda a sí mismo. Más que hacerlo pensar en sí mismo, uno lo hace pensar en el beneficio de su grupo de pertenencia, sea una iglesia, un partido político, un camino de alguna elección en la vida, o un grupo de amigos, algo que lo haga sentir que pertenece a ellos, y bueno, entonces esa gente lo ve como que lo estás ayudando a él mismo cuando ayudas a ese grupo, ¿no? Entonces esa persona precisa saber cómo valorarse de otra forma, pero para valorarse de otra forma precisa hacer un camino de valorarse incluyendo a los demás. Si no, esa persona no se siente bien consigo mismo si le haces pensar en sí mismo. Por un momento te lo acepta, porque hoy en día la sociedad está cambiando, la autoestima se ve de otra manera que lo que se veía hace 50 años, la autoestima se está valorando de otra forma, la gente habla de la autoestima, la gente siente la autoestima, pero es gente a la que la autoestima está bien pero no me entra, está bien, entiendo que está bien, pero no me entra, no sé cómo hacer para quererme a mí mismo. Entonces, esa gente la hacemos quererse a sí mismo a través de quererse a sí mismo con los demás, quererse a sí mismo en relación a las otras personas. En la relación, en la persona, uno se ve reflejado en las relaciones. Entonces, cuando la persona
en una relación con otra persona, con un ser querido, se incluye a sí mismo, ahí sí le entra la autoestima, ahí sí le entra el valorarse, porque está incluyendo al otro. Entonces ahí le entra el valorarse y ahí dice, sí, está bien, así sí. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? La gente cuando tiene problemas familiares o no tiene problemas familiares, simplemente tiene una buena vida de familia, pero piensa en sus hijos, piensa en su esposa, en su esposo, entonces le preguntamos por ellos y la dejamos alegrarse, dejamos que la persona se alegre por los buenos sentimientos que tiene hacia su familia. Eso la reconforta, y le hace sentir feliz con eso. Entonces ahí encuentra la felicidad perteneciendo a su familia, perteneciendo a su grupo. Y cuando no funciona la vida de familia, ¿cómo hacemos para ayudarlo? Bueno, ahí es más difícil, porque tenemos que tratar de ayudarle a resolver los problemas familiares. Entonces tenemos que ayudarle con lo que desean también sus familiares de él, hacerle ver lo que sus familiares necesitan de él, hacerle ver lo que ellos piden que él haga o que él sea, y que por tener en cuenta a su hijo, a su esposa, a su esposo, entonces dice, bueno, sí, está bien, si mi esposa quiere que me valore de otra forma, bueno, está bien, de repente por mi esposa lo hago. Entonces ahí afloja y dice, por mi esposa lo hago, y se empieza a valorar de otra manera, se empieza a cuidar de otra manera. Entonces, el tema es no ir contracorriente de esta gente, no ir contracorriente de esta gente que siente este tipo de cosas y vive las cosas con tanta sensibilidad, ¿no? Entonces, es todo un desafío ayudar a esta gente y respetarla en su naturaleza. La terapia ayuda mucho, la terapia en estos casos ayuda mucho, pero a veces la psicología hace solo hincapié en la autoestima y la persona no siente que le llegue, o en el momento de la terapia lo recibe, pero después lo pierde porque no lo asimila con el resto de sus valores. Entonces tiene que ir la autoestima acompañada del sentido de pertenencia al grupo y a los grupos a los que pertenece. Entonces ahí sí la persona se valora de otra forma, ahí sí se cuida de otra manera, ahí sí dice, bueno, lo que yo necesito es que se me resuelva este problema en mi familia, entonces ahí yo me voy a sentir bien, y de repente es algo que lo tiene agobiado. Y realmente es así, cuando se resuelve ese problema en su familia, él se va a sentir mejor. Entonces, él tiene que ver los problemas que él tiene en relación a los problemas que tienen los demás de su grupo de pertenencia. Por ejemplo, si sufre demasiado porque es demasiado bueno, o porque tiene un cargo de mucha responsabilidad y sufre porque para llevar adelante ese cargo tiene que ceder en cosas que él no tendría que ceder, entonces esa persona, atendiendo a lo que los demás ven de la familia, de cómo ven su trabajo, puede llegar a modificar las cosas de su trabajo, ¿no? Es bueno encontrar la oportunidad de hablar siempre de las cosas del trabajo en la casa, en la familia, llegar a casa, compartir las cosas del trabajo, desintoxicarse de las cosas del trabajo, porque a veces es como una intoxicación que tenemos con el trabajo, que no nos sacamos las cosas del día, y si llegamos y hablamos con nuestra señora o con nuestro marido y hablamos de lo que ha pasado, de cómo somos, de cómo en el trabajo, de cómo vemos las cosas en el trabajo, ese otro punto de vista nos va a ayudar a ver las cosas de otra manera y a tomar mañana, empezar de otra forma el día de trabajo, mañana empezar con otra fuerza el día de trabajo, porque nos pudimos desenchufar, ayudar con una palabra de aliento de una esposa, de un esposo, y ver el trabajo de otra manera, y ya ocuparnos de la vida de familia y enchufarnos en la vida familiar y en las cosas que atañen a nuestros hijos, a nuestra mujer, y bueno, entonces poder vivir las cosas de otra manera, ya libre de la carga con la que veníamos.
¿Qué parte de cultural, te acordás que antes de salir al aire hablábamos, tiene, por ejemplo, el sentimiento de culpa, de sentirse responsable más allá de la propia responsabilidad y esa carga que se puede generar en esa persona donde justamente hace que ame más a los demás que a sí mismo y sufre inclusive y tiene que manejar todo ese sentimiento, ¿no? Se siente responsable de todo. ¿Viste esa gente que dice, yo quiero arreglar el mundo y se hace cargo de todos los problemas que hay alrededor, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarla para que haga lo que pueda y no se sienta culpable por lo que no pudo hacer? Sí, está bien. Bueno, a esa persona lo que precisa decirle es que cuando hace lo más que puede hacer, está haciendo todo lo que puede hacer. Entonces, más de ahí que no intente. Si está haciendo las cosas lo mejor posible, que se quede tranquilo. Claro. Que las cosas alguien las va a arreglar. No somos imprescindibles, no hay nadie imprescindible en el mundo. Alguien la va a hacer por nosotros. Claro. La persona lo que precisa es la tranquilidad de que hizo todo lo posible, de que hizo lo mejor posible. Entonces, como seguramente lo hace, porque las personas así siempre hacen lo mejor posible, entonces diciéndoles, bueno, si tú hiciste lo mejor posible, deja en manos de los demás, que alguien lo va a hacer, alguien se va a ocupar. Y la vida te termina por demostrar que es verdad, que es así, claro, que alguien termina por hacerse cargo de las cosas. Siempre pasa, por ejemplo, los buenos empleados que dan todo, por ejemplo, por su empresa. Dice, bueno, el día que yo no esté, ¿qué va a pasar de la empresa? El día que me jubile, ¿cómo se van a manejar? Y sin embargo, es el ejemplo más común, ¿no? La empresa sigue, todo se arregla y de alguna manera te liberás de esa carga, pero mientras cambia el perfil de la empresa, exacto, de repente la empresa toma otro, ¿no?, perfil, otra característica, claro, pero la empresa sigue. Seguro. Y somos sustituibles. Claro. Somos importantes, pero no imprescindibles. Importantes, pero no imprescindibles. Y eso se puede aplicar, Gabriel, en todos los rubros: familia, pareja, en trabajo, hijos. Se aplica a todo, donde podemos dar lo nuestro, pero no hacernos cargo de todo. En la familia mucho, porque sí, los padres con respecto a los hijos, nos creemos imprescindibles con respecto a los hijos. Nos creemos que sin nosotros, nuestros hijos no van a salir adelante, sin nosotros no estamos. Es culpa nuestra. Y que es culpa nuestra de todo lo que hayan hecho mal. Y quizás tengamos que ver la responsabilidad de lo que hayan hecho mal, porque los padres tenemos una cuota parte de la responsabilidad de lo que sucede con nuestros hijos. Pero también hay que ver que nuestros hijos tienen su vida, tienen su inteligencia, y tienen sus emociones, y tienen su forma de manejar las cosas y de desenvolverse. Y hay que dejarlos que ellos puedan desenvolver sus capacidades. Y cuando desenvuelven sus capacidades, muchas veces nos terminamos asombrando de lo que consiguen. Y lo consiguieron porque capaz que no fue por lo que yo le enseñé, no, capaz que no fue por lo que yo le enseñé, fue por lo que él aprendió de la vida, lo que la vida le enseñó de alguna manera, y lo tomó y lo aprendió y resolvió problemas que con nuestra ayuda no estaba resolviendo. Claro. Ese sentimiento de responsabilidad muchas veces sobrevalorado, ¿no? Donde nos tenemos que hacer cargo de todo lo que pasa alrededor. ¿Y qué es mejor? Hacerse cargo de nuestro entorno, de nosotros mismos primero que nada, y después reflejarlo en el exterior, digamos, en el entorno, o vivir preocupados porque no podemos solucionarlo todo. Bueno, hay un dicho que dice, la madre de mi hija, que dice, la caridad empieza por casa. Claro. Y es muy cierto, la caridad empieza por casa, ¿no? Sí, es decir, que tenemos que ayudar primero a los que tenemos alrededor. Claro. Entonces después vamos a poder ayudar a todos los demás. Y con otra tranquilidad de conciencia, con otra paz de que hicimos lo que a nuestra cercanía estábamos haciendo, ¿no? Exacto. Estaban necesitándose. Entonces, bueno, empezar por ahí. Y después vamos a tener que seguir por otras cosas, ¿no? Y seguir por el trabajo, y seguir por nuestra relación con la sociedad. Hay gente que tiene más responsabilidades en la sociedad y tiene que cumplir con esas funciones y precisa hacerse responsable de cosas en la sociedad. Lo que pasa es que si tus responsabilidades en la sociedad empiezan a menoscabar las responsabilidades de la vida familiar, de la vida personal, contigo mismo también, ¿no? Entonces uno dice, bueno, algo no camina, algo está empezando a desfasarse, algo empieza el desequilibrio, ¿no? Cuando uno tiene que dar toda la importancia
para afuera y no puede darle importancia para adentro también a la vez, ¿no? Ahí empieza el desequilibrio, que puede terminar en trastorno de personalidad o cosas así, ¿no? Claro. ¿Y el estar bien con uno mismo es la base de estar bien con los demás? Sí, es así, es así. El amor empieza por el amor a sí mismo y sigue por el amor a los demás. Por lo menos el amor como se lo vive hoy en día. Quizás el amor hace 50 años o 100 años se lo vivía con mucho más sacrificio que ahora, ¿no? Mucho más sacrificado poniendo a los demás por delante y después por último uno. Hoy en día el amor está cambiando, ha evolucionado porque ha evolucionado la gente y la gente tiende a ver que el amor empieza por el amor a sí mismo y sigue por el amor a los demás, ¿no? ¿Se puede amar a los demás sin amarse a sí mismo? Y yo creo que no. Hay gente que es esta gente que ama demasiado que va a tener que volver al amor a sí mismo de alguna forma, va a tener que volver al amor a sí mismo, aunque lo tengas que ayudar para que se ame a sí mismo, aunque lo tengas que ayudar a que reconozca sus valores, a que reconozca sus virtudes, a que se valore de otra forma, aunque lo tengas que ayudar, pero va a necesitar eso, va a necesitar que lo cuiden, que cuiden de él. Entonces, toda persona precisa recuperar el amor a sí mismo para recuperar el amor a los demás. Lo que pasa es que a veces las responsabilidades juegan en contra, ¿no? Cuando uno tiene muchas responsabilidades, la gente dice, bueno, tengo que ocuparme de todo esto y es mi responsabilidad y lo tengo que hacer. Entonces uno dice, bueno, pero tiene razón, es su responsabilidad. Pero bueno, pero hay que ver que cuando las cosas se hacen en equipo son siempre mejor. Claro. Y esa persona precisa ayudar a aprender a ver el trabajo en equipo y decir, es mi responsabilidad esta, pero si la cumplo en equipo, en grupo, trabajando en colaboración con otros, va a ser mejor. Va a ser mejor. Va a ser mejor que tenga una colaboración en mi trabajo, aunque sea presidente de la República, porque le pasa a algunos presidentes de la República, también les pasa este tipo de cosas. Bueno. Les ha pasado, por lo menos acá en Uruguay, sabemos de algunos que les ha pasado. Sí. Y bueno, entonces, cuando esa sobrecarga viene sobre ellos, es decir, bueno, vamos a resolver las cosas en equipo, con el partido, con el grupo al que pertenecemos, o con los grupos de pertenencia a los que pertenece ese problema, porque a veces, por ejemplo, es un problema con la pobreza que afecta al país, bueno, y la resolvemos no solo con el gobierno, sino con las ONG que trabajan con la pobreza, claro, ¿no? Entonces consultamos a los especialistas, a los técnicos de las ONG y vamos buscando soluciones a los problemas. Se forma equipo. Y la pregunta es también, se me ocurre, Gabriel, cuando nosotros asumimos responsabilidades del otro, por más allá de la buena intención que tengamos de poder ayudar, ¿no hacemos un daño haciendo que el otro no sienta esa responsabilidad que es de él? Y sí, lo hacemos, sí. ¿Tiene que ver con amar demasiado al otro? Y amar demasiado y quitarle las responsabilidades al otro por asumirlas uno, no dejándole asumir sus responsabilidades. Uno tiene que entender que todos vamos a tener que asumir la responsabilidad de lo que hacemos, más tarde o más temprano. Claro. Y los que creen que hay una vida después de esta, creen que todos vamos a asumir las responsabilidades por lo que hacemos más tarde o más temprano, por todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo. Exacto. Entonces, yo creo que todos vamos a asumir las responsabilidades por lo que hacemos y que hay cosas que no las podemos asumir porque son del otro y no se las vamos a sacar de arriba aunque queramos, porque tienen que aprenderlo. Claro. Tienen que aprender a no cometer esos errores. Entonces, si la persona no aprende, por más que nosotros quieramos cargar con eso, no lo vamos a cargar. No vamos a cargar, le vamos a aliviar la carga y la persona no va a cumplir con su responsabilidad. No va a crecer. No va a crecer y no va a corregir sus errores, porque a veces se crece corrigiendo errores. Claro. Y si no le permitimos a la persona corregir sus errores, la persona no madura y sigue en una vida equivocada toda la vida. Claro. A veces hay que caerse y no siempre tenemos que poner un colchón abajo, ¿no? Tiene que caerse para crecer. Tiene que caerse. Mira, yo creo que hoy en día las cosas están cambiando y para ayudar a una persona a ser responsable de algo
tenemos que ver en dónde le afecta a la persona. Muy bien, Gabriel. Estábamos hablando de lo que es la parte de las personas que aman hasta sufrir, aman demasiado en teoría, digamos. Y cómo no asumir las responsabilidades de los demás, que los lleva muchas veces a eso que estábamos diciendo. Pero en todo esto, lo bueno es tirar soluciones. Y sé que alguna experiencia por allí te ayudaría a poner de ejemplo todo esto. Sí, los ejemplos son buenos y se me viene a la mente el caso de una persona que estuve ayudando hace poquito y que sigo ayudando, que es una persona que tiene autoestima, pero rechaza un poco la idea de autoestima. Es una persona muy sacrificada, que tiene responsabilidades muy grandes y que bueno, le parece que su autoestima está en las responsabilidades que él asume ante toda la sociedad y bueno, y le cuesta verse a sí mismo con cariño, sino que se ve con mucha disciplina, muy disciplinado. Muchas personas se identificarían con gente así, ¿no? De volverse excesivamente disciplinados para asumir las responsabilidades y perder los afectos y la valoración de sí mismo por la excesiva responsabilidad. ¿Qué le pasaba a esta persona? Esta persona está en un grupo donde la gente se ha vuelto un poco paranoica con las situaciones que pasan en el mundo, ¿no? Como los problemas del mundo, lo que pasa en la sociedad, los conflictos, la guerra, los problemas políticos, la corrupción. Todo verdad, todo grandes verdades, pero problemas que terminan por pensar que la persona algo le está pasando porque habla todo el día de eso y no habla otra cosa que no sea de eso. Entonces, ¿qué pasa? Algo está pasando. Está diciendo verdades, pero él se ha perdido en esas verdades. Y esta otra persona se da cuenta de eso y los trata de ayudar, pero a veces le cuesta, por ser tan disciplinado, no enseñar con disciplina. Les enseña a ellos diciendo, pero ustedes tienen que asumir la responsabilidad de lo que están haciendo y no estar todo el día criticando. Y entonces dice, bueno, pero ¿cómo asumimos? Entonces los disciplina en vez de llevarlos por un camino de salud a ellos, a librarse de esa forma paranoica de ver el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se trabajó con otros psicólogos y se llevó a que esas personas en su trabajo estaban siendo excesivamente sometidas a tensión, a estrés, y que tenía un momento que llegar al fin de su trabajo. Sus trabajos tenían que ser parciales y poder llegar a un final en donde las personas vuelvan a su vida de familia, sus afectos, su camino de la vida y no estar sobrecargados de eso. Entonces, ¿qué pasó? Las personas no estar sobrecargadas de esa presión de trabajo y poder volver y librarse de ese trabajo, empezaron a ver menos problemas en el mundo, ¿no? Los problemas son los mismos, los problemas son reales, el mundo tiene problemas, eso es real. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Si nosotros nos desequilibramos por los problemas del mundo, si nos desequilibramos porque tantos problemas no podemos soportarlos, entonces algo nos está pasando. Entonces, ¿qué pasó? Se terminó ayudando a estas personas a ponerle un fin a ese trabajo que hacían en la sociedad, ponerle un fin, hacerlo a término, entonces poder recuperar su vida de familia, su vida de sus amistades, su vida de su grupo de pertenencia y poder recuperar así la salud mental sin perderla totalmente. Y esta persona que era tan responsable se empezó a sentir aliviada en su carga, porque no le estaban cargando la paranoia arriba, no le estaban cargando la paranoia de ellos arriba. Pero ¿qué pasó? Con lo que él se enojó, la persona buena esta, con lo que él se enojó de los demás, fue la llave para ver por dónde había que ayudarlo. Porque ella se enojó con que estuvieran viendo las cosas mal por todos lados, ¿no? Esta persona estaba enojada con ellos y los quería disciplinar. Bueno, le sacamos la disciplina como forma de resolver el problema y le pusimos una mano más amorosa con las personas a las que tenían que ayudar. Entonces le descargamos un problema a él, le resolvimos un problema de su grupo de pertenencia y esta persona se sintió más aliviada
y en su trabajo está haciendo las cosas de otra manera, haciendo las cosas mucho más sanamente y sin tanto espíritu de sacrificio. Entonces, ¿cómo se terminó ayudando a esta persona? Viendo qué era lo que lo enojaba, qué era el síntoma real de su necesidad se estaba manifestando como un enojo porque las cosas no se estaban dando como él necesitaba que se dieran. Entonces se atendió a su necesidad y se la escuchó tratando de ayudarlo a cambiar a esas otras personas. Entonces así se le ayudó y esa persona, su autoestima cambió, su autoestima se vio de otra manera y es mucho menos sacrificada de lo que era antes. Yo me haces pensar en el fanatismo, ¿no? Cuando me hablas de demasiada estricta disciplina y todo lo demás, me va para el lugar de los fanáticos, ¿no? Cuando me hablas de toda esta parte conspirativa y todo lo demás, cómo manejar en este mundo donde tenemos tanta información, y para un lado o para el otro, se da por ejemplo con el caso de las vacunas, etcétera, etcétera, esos grupos que se segmentan y se fanatizan y después se vuelve en la vida cotidiana, no ya en grupos, sino esos enfrentamientos, ¿no? Que les hacen cargar con una responsabilidad muchísimo y sufren por eso mismo. Es una punta de la gente que sufre por amar demasiado, por preocuparse demasiado, ¿no? Ese es el fanatismo, ¿no? Sí, ese fanatismo, en ese caso es diferente, no es tanto las personas que aman demasiado. Yo creo que para comprender un poco ese tipo de grupos que son un poco rebelados contra otras situaciones colectivas, digamos, que se rebelan contra situaciones del mundo, hay que comprender un poco la paranoia, porque a veces son grupos que tienen mucha paranoia y hay que comprender un poco cómo funciona la paranoia, porque luchan contra el mundo, pelean contra el mundo porque el mundo está mal y tienen que cambiarlo y ellos lo van a cambiar y ellos lo tienen que cambiar y todos tenemos que hacer algo para cambiar este mundo y este mundo está mal y sí, está mal, el mundo está mal, estamos de acuerdo, pero hay formas de tomar la relación con el mundo que nos permiten ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, cuando comprendemos un poco cómo la gente, como el tema de las vacunas, que me disculpen los antivacunas, ¿no? Pero una cosa que ha hecho avanzar a la humanidad con la ciencia, con las vacunas, no podemos dejar de desconocer, no podemos dejar de reconocer, ¿no? El avance que ha producido, fíjate que se dice que con el COVID 20 millones de personas menos murieron por vacunarse, 20 millones de personas menos murieron por vacunarse, ¿no? Tenemos 20 millones de muertes más. Claro. Y seguirían las muertes, todavía seguirían las muertes. Esa es la cuenta real, más Esa allá de la teoría. Real, más allá de la teoría. Entonces, la teoría de la antivacuna ve una porción de la realidad, ve la porción de que le están introduciendo algo al cuerpo que es ajeno al cuerpo, y ve esa porción de la realidad y se rebela contra eso y pelea contra eso. Pero ¿qué pasa? El paranoico ve una verdad, ve algo que es verdad. Y cuando te discute, vos le escuchás el argumento y le seguís el argumento y capaz que hasta tiene razón. Pero la forma de decirlo, cuando uno se enfrenta con un paranoico, uno tiene que callarse y escuchar. Callarse y escuchar lo que pasa por dentro de esa persona, más allá de las verdades que esté diciendo. Porque puede estar diciendo verdades, pero son verdades movidas por sentimientos que son propios. Que no son el tema, digamos. No son el tema, son movidas por otros sentimientos, frustraciones, complejos, que están en esa persona y están llevándolo a echarle las culpas a un problema del mundo como las vacunas o un problema del mundo como pueden ser otras cosas. Claro. Y están trasladando problemas personales a ese problema. Entonces, cuando escuchamos eso, callarse de escuchar, y muchas veces es ignorarlo sin nada más, porque para curar un paranoico es difícil, realmente es difícil, uno tiene que sobreponerse a muchas defensas que tiene el paranoico, que realmente se tratan con medicación y se tratan con tratamientos difíciles de hacer, porque requiere sobreponerse al sentimiento de rechazo que nos genera. El terapeuta mismo le genera un sentimiento de rechazo a esa persona, que para ayudarlo tiene que sobreponerse a eso, y es difícil, claro. Es difícil porque lo natural es sentir rechazo. Entonces,
De ahí que el trabajo del psicólogo sea un trabajo valioso porque requiere esa amabilidad con la persona que es dura y ser amable con la persona que es dura. Sí. No es fácil. No es fácil. Lo que hace todo el mundo es decirle, este que saca acá, y que ya está. vaya por donde vino y ya está. Y dejarlo ir. Claro. Y a veces hay que hacer eso, ignorarlo y dejarlo ir, si uno no va a hacer un trabajo más profundo con esa persona. Gabriel, estás dando una solución en ese caso de la gente que tiene esas paranoias, ¿no? Pero retomando el tema principal, que es la gente que sufre por amor, que ama demasiado hasta morir, ponele. Hay muchas canciones inspiradas, ¿no? Si te vas, moriré a partir de que te partas, ¿no? Ha inspirado muchas canciones. El tango es, bueno, el tango es solo eso prácticamente, ¿no? Bueno, ¿qué le podemos decir a esa gente que sin llegar a esa exageración del tango, sin llorar en cada esquina, sufre cada día por tener un amor, digamos que, no sé si se puede decir así, tú lo dirás que sos el psicólogo, desmedido hacia los demás, que va proporcionalmente en contra de la propia persona, ¿verdad? Esa persona lo que precisa escuchar es que le digan que cómo vive ella el amor, qué es para ella el amor a quién es, el amor a quién. Si la persona concibe el amor a sí mismo, entonces se le estimula en el amor a sí mismo, pero si la persona no concibe el amor a sí mismo, sino que concibe el amor en su familia, en su grupo de pertenencia, como hablábamos de esta persona, entonces por ahí hay que seguir con esa persona y ayudarla y apoyarla en lo que ella siente respecto a esos grupos. Entonces esa persona va a recuperar su lugar perteneciendo al grupo, en relación a ese grupo. Va a recuperar su lugar en relación a ese grupo y se va a sentir valorada de otra forma por lo que pasa en él con el grupo. Pero en realidad, como decíamos en el caso, con lo que se enojó esta persona, estamos atendiendo su propia necesidad. Claro. Su propia necesidad. Cuando podemos escuchar su necesidad, pero contenida dentro de la relación con ese grupo, entonces esa persona está sintiendo que se la está amando en lo que ella siente que es el amor. Ella siente que el amor es el amor a todas esas personas y no puede concebirse a sí misma de otra manera, si no es el amor a esas personas. Entonces, cuando tenemos su necesidad dentro del grupo, entonces esa persona dice, bueno, sí, está bien, esto es amor. Claro. Esto es amor. Quizás la persona tenga que hacer un proceso y quizás con el tiempo vaya aprendiendo a amarse más a sí misma. Pero a veces son cosas que llevan tiempo y llevan cambios en la cultura como están dándose para que se asienten en la cultura y en la humanidad y después la persona pueda asimilarlos como parte de sí misma, ¿no? Son cambios que están dándose, la autoestima viene cambiando desde hace Sí, va cambiando 20, 30 años se ha cambiado el concepto de autoestima de la humanidad y va a seguir cambiando, y vamos a seguir resolviendo los problemas con una correcta autoestima y no con una autoestima desmedida, ni sobre ni subvalorada. Y vamos a seguir aprendiendo a resolver los problemas dando con qué de nosotros tenemos que estimar. Cuando hablamos de la autoestima decimos qué de nosotros tenemos que estimar, claro. Qué es lo que tenemos que amar a nosotros mismos. Claro. Quizás es nuestro sentido de responsabilidad, quizás es nuestro sentido de sacrificio, quizás tenemos que amar eso también, pero decir, bueno, muy bien, ¿cómo me trato por tener esas virtudes? ¿Cómo me trato a mí mismo por tener esas virtudes? Ahí está. Y bueno, estamos hablando de sabidurías milenarias donde ese problema estaba planteado y había ciertas líneas para resolverlo, ¿no? Y me estoy acordando en este caso de un consejo bíblico de uno de los mandamientos, ¿no? Ama a los demás como a ti mismo. Y ahí está valorando las dos cosas, ¿no? No está diciendo ni que ames más a uno que a ti mismo, ni vos más que a los demás. Lo que estás tratando ya viene desde milenariamente y bueno, hay un dato de alguien como Dios que tira una pista de cómo tener un amor correcto, ¿no? El amor a los demás como a sí mismo. Sí, esa es la clave. La medida. Esa es la clave. Claro, exacto. Porque cuando uno vuelve al amor a sí mismo, después tiene que pasar al amor a los demás. Es un proceso natural, de ida y vuelta, de un vaivén continuo, donde uno va hacia sí mismo y va hacia los demás, va hacia sí mismo y va hacia los demás. Claro. Y en ese ir a los demás uno se enriquece y enriquece su vida familiar, enriquece el grupo de pertenencia, enriquece todo eso con el amor a sí mismo que va teniendo, ¿no? Y es así, es a ti mismo como al prójimo, ¿no? Exacto.
¿Qué es lo que te movilizó, Gabriel, para hacer esta serie de charlas que vamos a tener a través de estos videos de Psicología para Todos? ¿Qué es lo que te mueve a hacer todo esto? Bueno, lo que me mueve es un deseo de ayudar a la gente y creer que con internet hoy en día se pueden ayudar a mucha gente, ¿no? De hecho, hay sitios, hay videos que tienen muchas visitas y uno piensa en la cantidad de gente a la que ha llegado el mensaje que uno dio, y es estimulante para uno ver que se puede llegar a ayudar a tanta gente, ¿no? Exacto. Así que vamos a seguir teniendo distintas charlas, se van a dar distintos capítulos con temas como, por ejemplo, en este caso fue este que estuvimos tratando, la gente que ama hasta sufrir, digo que es desmedidamente, y van a venir nuevos. Planteame uno nuevo, por ejemplo, me habías dicho antes de empezar. Habíamos empezado en cómo tener una buena relación con los hijos adolescentes. Vaya, muchos de los padres estarán diciendo, por fin alguien me va a tirar una línea, una mano, ¿no? Es un problema muy coyuntural. Y lo bueno de estos videos, y que esté del otro lado nuestro amigo y psicólogo Gabriel Dalmao, es que siempre va a tratar esos temas que son cotidianos, ¿eh? Acá no está parado dando una conferencia y no sé qué, y teoría, no, está tratando esos problemas que tenés vos cada día, como por ejemplo si sos papá o mamá, problemas de relacionamiento con los adolescentes. Bueno, ahí te va a estar dando alguna ayuda, opiniones, y te va a abrir la cabeza. La decisión, como siempre, es del que está del otro lado, ¿no? Pero vos le tirás muchísimas soluciones. Bueno, este fue uno de los primeros videos, ¿eh? Les invitamos a que nos sigan en YouTube, en las distintas redes sociales, donde Gabriel va a estar desplegando todo lo que él sabe y ese don de gente que te habla como si estuvieras ahí con él tomando un café, un mate, lo que quieras. Ahí tenemos la estufita de leña detrás, porque quisimos darle ese ambiente de familiar y bueno, de amistad, como es Gabriel Dalmao. Así que gracias, Gabriel. Este ha sido el primer video de Psicología para Todos. Y vendrán muchos más, ¿verdad? Así es, vendrán muchos más. Bueno, y ya está apareciendo en pantalla, pero de todas maneras está bueno que vos lo digas. ¿Cómo es la manera de conectarse contigo para evacuar estas y un montón de otras incertidumbres que tenga la gente? Contame. Por teléfono, con el número de teléfono que aparece en pantalla, y si es de otro país, con el código de área que aparece en pantalla. Muy bien, y después tenés una página también en Facebook que es, ¿cómo se llama? Psicólogo Gabriel Dalmao. Y ahí tratás estos mismos temas, pero ya por escrito. Viste que la parte de leer a veces los temas nos da más tiempo, porque bueno, vamos leyendo y después podemos pausar, hacer otra cosa y volverlo a retomar. Bueno, es lo que tiene la parte de comunicarnos. Bueno, ha sido un placer enorme, como siempre. Lo decíamos en la radio y lo volvemos a reiterar, tenés esa capacidad de cambiar positivamente la perspectiva de las cosas. Gracias, Gabriel. Gracias a vos, Gustavo. Esto ha sido Psicología para Todos.